Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el maquinismo. La arquitectura del hierro nació a partir de la revolución industrial. Tenemos un nuevo material, el hierro. Empiezan a aparecer arquitecturas más fuertes donde la estructura cumple un papel principal. El maquinismo es un hecho histórico el cual hace referencia a lo acontecido durante el periodo de la revolución industrial. Este introdujo maquinarias para sustituir o reducir el trabajo manual. Con la mecanización y la tecnología se produjeron cambios tanto sociales como laborales. El maquinismo surgió a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. La característica principal del maquinismo es que en él se produce un hecho de enorme importancia que fue la aparición de la gran industria. En la segunda mitad del siglo XVIII se transformaron los sistemas de trabajo y la estructura de la sociedad, por lo que se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades, o sea, del trabajo manual al de las máquinas. La revolución industrial es considerada como el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y cultural. Más que los arquitectos, son los ingenieros los característicos representantes de la construcción de esta época. En un principio, los tramos de cubierta se sostienen mediante gruesas vías de madera hasta que empiezan a utilizarse las estructuras de hierro fundido. Este es el punto de partida. La arquitectura del maquinismo. La arquitectura del siglo XIX supone cambios radicales en las formas, las estructuras, los materiales, las tipologías e incluso en la relación del edificio con el hombre y el medio. En el siglo XIX, la arquitectura incorpora los nuevos materiales y tecnologías aportados por la revolución industrial, los cuales son hierro fundido y colado, acero y hormigón. Esta arquitectura consigue sus mayores logros en la torre levantada de París por el arquitecto Eiffel y en la gigantesca sala de máquinas, proyecto de Duffer. Arquitectura industrial. Se origina a partir de los nuevos materiales que comienzan a estar disponibles en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Si bien se habla de hierro, esta es una forma genérica de referirse tanto al hierro como al acero y otras fundiciones. Previamente hubo construcciones de hierro, pero en este periodo su uso se extiende y se difunde por todo el mundo. Hacia 1780, el hierro fundido comenzó a utilizarse en estructuras de ingeniería, pero muchos la consideraban de mal gusto. La arquitectura industrial fue la primera en incorporar el hierro en lugar de la madera como medida de protección contra incendios. También se utilizó masivamente la solución para la implantación de mobiliario urbano en las ciudades. Además, por su bajo costo, distintos tipos de ferretería arquitectónica comenzaron a aplicarse en todo tipo de construcciones, generando una estética ecléctica. Hablar de la revolución industrial supone nuevos materiales y nuevas edificaciones. En este siglo surgieron los altos hornos, donde se trabajaba un nuevo material, el hierro fundido, pero también otros materiales, así como el vidrio, el cristal, el acero y el hormigón. El hierro. El hierro fundido se emplea hasta el siglo XVIII, porque su producción no era industrial. También era costosa, porque se extraía en pequeñas cantidades. Además, no resistía a los cambios atmosféricos, pero resistía al fuego. Un ejemplo sería la cubierta del Teatro de París, que tras un incendio hizo que el arquitecto Victor Louis realizara una cubierta de hierro fundido. El vidrio y el cristal. Al cristal se le conoce por su nombre desde el siglo XV, por ser más transparente de la industria del vidrio. Desde entonces y hasta el siglo XIX, se empleó únicamente cerrando vanos, pero poco a poco los muros se iban liberando. También los distintos nuevos materiales facilitaron el cerramiento total con el cristal. Los procesos industriales influyeron en el desarrollo de las nuevas construcciones y así surgieron los invernaderos de cristal.
El acero y el hormigón. El hormigón es más resistente y elástico. Además, se produce en grandes cantidades y de calidad. Surge en 1849, pero se emplea en la arquitectura hasta 1883. Así, el acero y el hormigón artificial dominan el siglo XX. El acero trabaja a flexión y resiste como si fuera a compresión. Queda claro que con el acero se puede construir cualquier estructura, ya que se comporta sin problema a cualquier tipo de tensiones. Además, se puede combinar con otros materiales. Exposiciones universales. El uso del hierro como acabado arquitectónico se extendió con la llegada de las exposiciones universales, para hacer espacios que debían albergar a miles de personas, y máquinas requerían pabellones de grandes dimensiones. De esta manera empiezan a verse los grandes exponentes de la arquitectura del hierro. Para 1860, el hierro ya se utilizaba con naturalidad en todo tipo de elementos estructurales, el acero de mejor calidad y a un precio mayor. También aportó a que esta arquitectura se extendiera por todo el mundo, y Latinoamérica no fue ajena a este movimiento, y en las ciudades llegó a existir una verdadera fiebre del hierro. Entre los tipos de construcciones que más se utilizaron, podemos mencionar fábricas, balcones industriales, estaciones de ferrocarril, galerías, mercados cubiertos, puentes y mobiliarios urbanos. El Palacio de Cristal fue construido en 1851 por el ilustrador Joseph Paxton para la primera Exposición Universal de Londres. El edificio medía 70.000 metros cuadrados y tenía una base de tirantes de hierro y de placas de cristal, 300.000 cristales, y que tenía la ventaja de desmontarse sin destruirse. El edificio hoy en día no está en pie, fue destruido a causa de un incendio en 1936. El motivo de la construcción de la Torre Eiffel fue la Exposición Universal en 1889. Fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel en 1887. La Torre Eiffel estaba realizada en hierro, tenía 300 metros de altura y se usaron 18.038 piezas diferentes, que se ensamblaron con 7 millones de remates. Se llevó 5 meses para construir los cimientos y 1 año 9 meses para ensamblar la parte metálica. Hoy en día sigue en pie y es uno de los monumentos más emblemáticos en París. La Galería de las Máquinas, al igual que la Torre Eiffel, para la Exposición Universal en 1889, fue construido por el arquitecto francés Ferdinand Duter en ese mismo año. El edificio, con un gran pabellón hecho de hierro, acero y vidrio, con el abovedado más grande que se había construido hasta la fecha en el mundo. La cubierta, sin ningún apoyo intermedio, alcanzaba 43 metros y abarcaba una superficie de 115 por 53 metros. El edificio medía 420 metros. Hoy en día el edificio no está en pie. Fue demolido en 1910. Entre los profesionales que se destacan podemos mencionar a Henry Palmer, Gustave Eiffel, Ferdinand Duter, Joseph Paxton y Henry Labrousse. Los edificios más representativos son el Puente de Hierro o Iron Bridge, la Biblioteca de Santa Genoveva, la Torre Eiffel, el Gran Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Cristal y la Galería de las Máquinas. Otros ejemplos importantes de la arquitectura en hierro y cristal son la Biblioteca de Santa Genoveva de París. Fue hecha por Henry Labrousse entre los años de 1843 a 1850. Fue el primer edificio público que se proyectó con los nuevos materiales. De planta longitudinal, la bóveda de cristal era sostenida por arcos de hierro que iban a caer sobre columnas también de hierro. La levedad de esta cubierta permitía abrir grandes ventanales laterales permitiendo la iluminación natural. El Iron Bridge, o en español, Puente de Hierro,
Fue el primer puente en arco fabricado utilizando hierro fundido. En 1802 fue necesario demoler el pilar de piedra sur y reemplazarlo por madera temporalmente, antes de sustituirla finalmente por arcos de hierro. En 1972 se llevó a cabo un programa de reparación y refuerzo de cimientos poniendo arcos de hormigón armado bajo el río. De 1999 a 2000 fue renovado nuevamente, removiendo placas de hierro fundido para colocar en su lugar placas de acero, para hacerlo más liviano y resistente. Su autor fue Thomas Farnold, se encuentra ubicado en Inglaterra. El invernadero La Palms fue la primera gran estructura de hierro fundido erigida en Inglaterra y está considerada como el mejor ejemplo de la arquitectura de hierro y vidrio de la época. La estructura del edificio, de 100 metros de longitud y de 19 de altura máxima, es de hierro colado y está cerrada enteramente con vidrio. El invernadero debe su nombre a la gran variedad de palmeras y otras plantas tropicales cultivadas en su interior. Se encuentra ubicada en Londres. Fue construida entre los años de 1841 y 1849 y su autor fue Decimus Burton. El mercado de San Miguel se encuentra ubicado en España. Su autor fue Alfonso Dubé y Diez. Es un mercado de titularidad privada cuya característica más remarcable es que conserva su estructura original de hierro de principios del siglo XX. Tiene 2 plantas y una superficie de 1.200 metros cuadrados. Cuando era un mercado, los puestos de su interior se organizaban a lo largo de 9 calles de la zona superior. En la actualidad, los puestos de ventas se han convertido en bares y en zonas de estancia de mesas altas. Para garantizar la higiene del local se construyó con entarimado. El diseño de hierro y cristal permite que la luz de su interior sea natural. El Palacio de Velázquez se encuentra ubicado en España. Su autor fue Ricardo Velázquez Busco. Fue construido en el año de 1881. Este palacio se trata de un edificio cubierto con bóvedas de hierro, acompañadas de cristal que permiten iluminar las salas naturalmente, y está inspirado en el Crystal Palace de Londres, con unas dimensiones de 73,80 por 28,75 metros. Fue construido en ladrillo de 2 tonos, así como con azulejos de la Real Fábrica de la Moncloa. En 1887 fue aprovechado para la Exposición de Filipinas que se celebró en El Retiro, y una vez finalizada la exposición, ese mismo año, el gobierno lo destinó a Museo de Ultramar. Actualmente pertenece al Ministerio de Cultura y se encuentra dedicado a la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. De la Escuela de Minas no tenemos información, solo que se encuentra ubicado en España y que su autor fue Daniel Zuloaga. La Reforma del Casón del Buen Retiro se encuentra ubicado en España. Fue construida por Alonso de Carbonell en 1637. Era el salón de bailes del palacio. El salón de reinos, tal y como se llamó este casón, se ha utilizado posteriormente como museo del ejército y ha sufrido numerosas remodelaciones, de las cuales destaca la ampliación del núcleo original en el siglo XIX, junto con la construcción de las 2 fachadas principales en el estilo neoclásico. En 1971, el edificio es entregado al Museo del Prado para que albergue la colección del XIX, fondos con más de 3.000 cuadros y numerosas esculturas. En 1981 se incorporó la importante El Legado Picasso, que contaba con el Guernica antes de ser donado al MNCARS. Además de estas valiosísimas piezas, cabe destacar los frescos de finales del XVII de Lucas Jordan, realizados en referencia y homenaje a la monarquía española.
El Ministerio de Fomento se encuentra en la ciudad de Madrid, con fachadas a la Plaza de Cibeles, a la calle de Alcalá, al Paseo del Prado, a la calle de los Madrazo y a la calle del Marqués de Cubas. El Banco de España como institución fue creado en 1856 a raíz de la fusión del Banco de Isabel II con el Banco de San Fernando en 1847, y su primera sede fue el edificio de los 5 gremios mayores, situado en la calle de Atocha de la capital a la plaza de Cibeles. Su autor fue Ricardo Velázquez Bosco. El autor de la sede central del Banco de España fue Alonso Carbonell. Fue construido en el año 1829. Este edificio tiene una longitud de 146 metros y una altura de 61 metros. Esta extraordinaria estructura de hierro fue inaugurada en julio de 1893 y está formado por 4 torres de este mismo material de 61 metros de altura. Todo el puente se sujeta con 8 cables de sustentación de acero. El transporte de vehículos y pasajeros se realiza a través de una barquilla que va de lado a lado que funciona durante todo el día. El autor del puente Vizcaya fue Alberto de Palacio. Este puente fue construido por iniciativa privada entre 1887 y 1893, que une los dos márgenes del río de Bilbao, en Vizcaya, España. Fue inaugurado el 28 de julio de 1893, siendo el primero de su tipología en el mundo y uno de los 8 que aún se conservan. En España, las estructuras de hierro se empezaron a aplicar en primer lugar en las estaciones de ferrocarril, ejemplo de lo cual será la estación de Atocha. Fue una obra de Alberto Palacio, que era arquitecto e ingeniero. Tendrá una cubierta a modo de casco de nave invertida, a modo de bóveda de hierro y cristal, con una amplitud de arco de 157 metros, lo cual superaba todas las realizadas hasta ahora. En España, uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de arquitectura industrial es el Palacio de Cristal del Retiro. Fue realizado por Velázquez Bosco, tomando como ejemplo los palacios que se proyectaban para albergar las exposiciones universales. Se utilizaron como materiales el hierro y el cristal para la cubierta, sobre un espacio permanente realizado en piedra y ladrillo. Posee una planta con 3 cuerpos absidales poligonales de 8 lados, una cúpula de 4 paños en el centro donde cruzan los arcos. Fue la primera vez que se usaron en España el hierro y el cristal para realizar un edificio no industrial. Fue construido en el año de 1887 y aún sigue funcionando. El mercado de Les Halles. En 1845, Jodrell dio a conocer un ambicioso proyecto de arquitectura metálica para el mercado de Les Halles de París, algunos de cuyos croquis remite 4 años más tarde al Salón de la Capital Gala. Fue encargada a los arquitectos Víctor Baltar y Félix Calot. Las obras correspondientes se iniciaron en 1851, levantándose el primer pabellón en piedra. El resultado fue tan criticado que acabó por ser demolido, presentando entonces Baltar un nuevo proyecto, esta vez metálico, totalmente inspirado en el de Jodrell, quien, desanimado por ello, decidió trasladarse a Londres. El mercado se componía de 2 grupos de pabellones comunicados entre sí a través de pasos cubiertos. Fue demolido en 1972. El Royal Pavilion fue construido en el siglo XIX como un retiro a orillas del mar para Jorge IV de Inglaterra, entonces aún príncipe regente. También recibe el nombre de Brixton Pavilion. Durante la Primera Guerra Mundial, el Royal Pavilion se empleó como hospital para los soldados de la India heridos, lo que causó que los interiores fuesen alterados y dañados. En 1920 comenzó un programa de restauración subvencionado por el gobierno en compensación por los daños recibidos durante su función como hospital.
La reina María devolvió todas las decoraciones y mobiliario original, incluso piezas que habían sido trasladadas al Buckingham Palace. Tras una pausa durante la Segunda Guerra Mundial, las labores de restauración continuaron de nuevo, con el renovado interés de la era de la regencia, para asegurarse el rigor histórico de la reconstrucción. Cada pieza se examinó y se comparó con dibujos y documentos procedentes de los archivos. La iglesia de Saint-Eugène de París es el resultado de las investigaciones efectuadas por su constructor, Louis-Auguste Boileau, sobre la estructura autosustentada. De esta manera, el envolvimiento de los muros servirá como simple cierre de la estructura espacial, ya que las bóvedas realizadas en yeso armado con metal están únicamente sostenidas en el armazón, realizado con hierro y hormigón, recordando sus pilares a los empleados en el refectorio de Saint-Martin-des-Champs de París. La ligereza y la economía de medios aportada por las construcciones de Boileau serán criticadas duramente por Viollet-le-Duc al considerarlas fruto de una concepción demasiado ingenua. A petición de Porfirio Díaz, el puente de fierro fue instalado en Ecatepec, Estado de México. El coloso de acero pesa 90 toneladas, tiene 15 metros de altura y fue creado por el padre de la Torre Eiffel, el francés Gustave Eiffel. Su objetivo principal era servir como vía de enlace de la carretera libre México-Pachuca, aunque tiempo después se construyó una nueva carretera y el puente fue abandonado. El Gran Palacio de Bellas Artes es un edificio singular de la ciudad de París, situado en los Campos Elíseos, en el 8º arrondissement, conformando un entorno monumental conjuntamente con el Petit Palais y el puente Alejandro III. El Grand Palais comenzó a construirse en 1897 para albergar la Exposición Universal de 1900, celebrada del 15 de abril al 12 de noviembre del mismo año. Tras un complejo proceso de gestación en el que participaron varios arquitectos, en el mismo lugar donde se emplazaba previamente el Palacio de la Industria, realizado para la exposición en 1855. En conclusión, en estas ciudades industriales, con sus fábricas, alumbrados y transporte y de población creciente, el hierro y el acero eran grandes aliados a la hora de resolver las nuevas necesidades arquitectónicas.